Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Hora Liberada. Los saluda Guillermo Lanfranconi, acompañado hoy por Gabriel Fernández Gasalla. Como cada martes de 19 a 21 horas por www.radionuevafuerza.com. Una cita con los temas que a vos te preocupan e interesan. Vías de comunicación. Podés mandarnos tu mensaje por WhatsApp al 11 5922 9119. Seguirme en Twitter y comunicarte en @GuilloLanfranOK. Instagram @GuilloLanfran. La página de Facebook Hora Liberada. Y mi perfil de Facebook es también Guillo Lanfran. Por cualquiera de estas medidas puedes comunicarte conmigo, con el programa, puedes proponerme temas, traer tu preocupación y quizás en los próximos programas también seas invitado a expresarte aquí. Insisto, WhatsApp 11 5922 9119 y te haremos durante el programa. Bueno, para comenzar, Gabriel, bienvenido, me alegro que estés bien de salud, que estás ahora entero. Sí, buenas noches. Bueno, sí, sobreviví con la intención de poder al menos participar en algunos programas enteros en este nuevo ciclo de Hora Liberada, y en una nueva casa. La verdad que estoy muy contento de estar en Radio Nueva Fuerza, un lugar espléndido de trabajo, con un buen operador y un clima muy agradable. Y bueno, acá andamos. Haciendo lo que hacemos siempre en otro formato. Los años son muy importantes en este salga de ahí, trabajo. las cosas que dice usted, por favor. Te agradezco tu participación, colaboración, tu trabajo permanente. Desde que estábamos, yo lo conocí en la etapa anterior, en los años que estuve en Radio Génesis, y desde que vino al programa, la verdad se convirtió en un gran aporte en cuanto a la producción y bueno, con sus ideas también cuando participa como columnista o con sus opiniones. Bueno, hoy tenemos tres entrevistados, los que vienen al estudio. Tenemos una consigna que ha lanzado Gabriel también, con unas cuantas respuestas. Y después tenemos otras opiniones sobre la realidad política y económica. Lo que a mí más me preocupa, yo quiero ser muy breve en lo que es normalmente el editorial, que yo siempre digo, yo rechazo los periodistas de acril, ¿no? Los que hablan. Bueno, me interesa más que la gente se vaya de mi programa informada. Pero bueno, brevemente quiero dar una opinión sobre esta realidad política loca que estamos viviendo y sobre alguien para mí que ha derrapado muy mal. Hace rato que viene derrapando, se llama Horacio Rodríguez Larreta. Está sobrevalorado como jefe de gobierno porque tiene una fenomenal cobertura periodística, se sabe y se informa poco y nada de cómo gestiona. Y la verdad, sin agrandarme, si no soy el único que informa sus manejos, por ahí ando. En los grandes medios, todas las entrevistas que tiene son palmadas en el hombro, ni un cuestionamiento, no hay, insisto, información sobre lo costoso y poco transparente que es su gobierno, y de dudosa honestidad. No puedo afirmar lo contrario, pero sí que es muy dudosa la honestidad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo que ha sucedido en estos días, que está haciendo implosionar a Juntos por el Cambio, con su insistencia por traer a esta alianza a Schiaretti, que entre otras cosas, todos los diputados de Schiaretti votaron a favor cuando el actual gobierno le quitó coparticipación a la ciudad. O sea que para formar una nueva mayoría, Rodríguez Larreta está sumando al enemigo. Insólito, no entiendo esa amiga. Es como que el presidente ucraniano le pide refuerzos a Rusia, más o menos, ¿no? Para terminar con la guerra, algo así. ¿Cuál es el próximo? Guillermo Moreno, Massa, Cunio, Luis de Liga. ¿Cuál es el límite de este hombre perverso, sin límites morales, insisto, capaz de entregar a la ciudad que está gobernando, debe ser su ciudad, pero sí, no es de él, pero de su ciudad, y su electorado, capaz de entregarlos atados de pies y manos, con tal de tener algunos votos, porque a veces uno dice, bueno, nueva mayoría, si uno ve lo que son las encuestas, están
primero Juntos por el Cambio, segundo Milei. Primero Milei, segundo Juntos por el Cambio. Y en el 99% está tercero, de Frente de Todos. Y si es Schiaretti, no sé cómo figura. Que se figura al nivel del caño, una cosa así. Entonces no sé qué mayoría o nueva mayoría se puede formar con una persona que en principio tendría los mismos votos que del caño o algún punto más. No se entiende. Y aparte ahora cuando cierra el tema de cierra la presentación de listas para las PASO, encima cuando hay elecciones en Córdoba, o sea, va a estar el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, compitiendo con el candidato de Schiaretti, y arriba, como le dice Juez, que lo mandan de Buenos Aires o del puerto, de arriba le dicen, no, ahora nos unimos a tu adversario, o el jefe de tu adversario. ¿Y cómo hace campaña Luis Juez en este contexto? ¿Qué está diciendo? Voten al candidato de Schiaretti, que es de los nuestros. Insólito, cuando hay, no muchas, pero hay algunas posibilidades de que el Juez derrote y obtenga para Juntos por el Cambio la coronación de Córdoba. Bueno, no sé cómo terminará esto. Yo ayer leí en Twitter, para mí es dudosa, ¿no? Pero bueno, ayer leí en Twitter una economista liberal que anunciaba que el viernes se rompe Juntos por el Cambio. Bueno, el viernes eso digo, pero anunciaba eso, porque ya es el viernes que viene. Que hasta ya dio el nombre, no sé, con la reta, ¿El nombre de quién? Pero sí en el PRO. ¿El nombre de? El nombre se llamaría Hacemos Juntos y se juntaría, digamos, ya la retista de PRO, radicales. Perdóname, ¿no? Me meto en tu editorial, pero vos sabrás perdonarme, ¿no? A mí me llama la atención, profundamente me llama la atención la capacidad que tienen para crear nombres que expresan absolutamente nada, ¿no? Y es muy sintomático de la crisis actual del sistema de partidos políticos, porque los partidos en general, su nombre estaba asociado a la idea principal, ¿no? De su existencia, de su sentido en el juego político. El Partido Justicialista, por ejemplo, por eso se llamaba así, que era el partido que buscaba la justicia social, ¿no? Pocas veces estuvo tan claro que los partidos políticos son un sello. Claro, bueno, la Unión Cívica Radical estaba claro en su nombre, ¿no? La adhesión a ciertos principios de la libertad dentro de la democracia liberal y igual. Así con varios. El movimiento al socialismo. Bueno, un partido de izquierdas que busca como objetivo el socialismo. No estoy haciendo juicio de valor de ninguno de ellos, digo el nombre, ¿no? Pero llamarse Juntos por el Cambio, cambiemos todos juntos, sentémonos todos juntos. Sí, es una expresión clara, ¿no? En la última elección en Caballo se llamaron Vamos Juntos. Vamos juntos. ¿A dónde? ¿Dónde me quieren llevar todos juntos? Y es más, en el actual oficialismo, futuro derrotado, se está debatiendo si van juntos los tres, el albertismo, que son tres ministros, el kirchnerismo y el masismo. Ahí llegó uno de los tres invitados, el gran amigo Daniel Pepa, ya lo vamos a tener acá. Bueno, están viendo si van juntos o si se separan el masismo y el kirchnerismo y formarían unidad renovadora. Por lo que era unidad ciudadana del kirchnerismo más el frente renovador. Como decimos, no pueden ser más originales. E insisto, otra muestra de la debilidad de los partidos políticos es que vos entras al perfil de Twitter de Elisa Carrió y te dice líder de la coalición cívica. Digo, un partido tiene un presidente, dirigente, una convención, o sea, y aparte más, hay algo más peronista que sea el líder. No me parece a mí. Hasta acá se da una imagen de verticalismo. Perdóname, ¿se justifica en algún sentido la expresión líder? Porque hay una connotación positiva también. Hay grandes líderes en la historia de la humanidad que han hecho profundos cambios y muy positivos. Ahora, ser líder de la coalición cívica, como decir yo que soy líder de la barra de la esquina de mi casa, que nos juntamos para ir a ver excursionistas, lo mismo, digamos. El liderazgo es un liderazgo bastante yome, ¿no? Medio cualunque. Pero bueno, líder, la devaluación de las palabras. Líder, el resto te considera líder. Claro, sí. En el partido te consideran, no vos. Claro, te autodenominas líder. Hay una larga lista
de ex políticos de la coalición cívica que se han ido justamente porque no la considera una líder a la altura de las circunstancias a Lilita Carrió. Ha dejado un tendal, hay cantidad, se han hecho partidos, se han fundado partidos con gente desilusionada con Lilita, ¿no? Es una expresión y una autodefinición muy poco republicana. Exacto. La palabra líder, insisto, es muy verticalista, Sí, más sí, peronista, sin con esto atacar el peronismo, pero el peronismo es muy verticalista, que de un partido o de una persona que habla permanentemente de la República. Hoy tenemos un tema a lo largo del programa que tiene que ver justamente con esto, la locura de los políticos, ¿no? Vamos a preguntarnos si hay cierta psicopatía, cierto comportamiento psicopático entre los políticos argentinos y cómo es su vínculo a partir de esa definición con la sociedad argentina, ¿no? Es uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de eso después de las 20 horas con tu invitada Laura. Exactamente, Laura Blecher, que es una psicóloga, y bueno, porque queremos hablar con propiedad, vamos a tratar ciertos temas que tienen incumbencia médica, ¿no? Psicoanalítica, y entonces para hacerlo con cierta prudencia también. ¿Me dejás leer la consigna? Dale. ¿O querías cerrar la editorial? Este es el problema cuando nos metemos a hablar, ¿no? Viste, fue una mini editorial, editorial para ansiosos. O sea, nosotros tenemos una consigna para el día de hoy aquí en Hora Liberada, en Radio Nueva Fuerza, que es la siguiente. ¿Cuándo comenzó la decadencia argentina? Le preguntamos a nuestros amigos de Hora Liberada. Y también le preguntamos, además de esta, ¿cuándo comenzó la decadencia argentina?, qué factores políticos, económicos y culturales se combinaron para llegar a esta situación. Es una pregunta, una consigna que dejamos planteada ya desde el otro programa, ¿no? La dejamos correr en las redes, de nuestras redes personales, en las redes de Hora Liberada, y ya tenemos algunas respuestas que fueron adelantando nuestros amigos, y las iremos leyendo a lo largo del programa, y si algún oyente de la radio quiere acercar su opinión para la consigna, bienvenida sea. Y los esperamos ansiosos, ¿no? Porque queremos hacer una especie de ping-pong también a partir de las respuestas de los oyentes. WhatsApp 11 5922 9119. Vamos a un tema musical. Yo te voy a hacer hoy te traje música, a ver si conoces a este músico. Su nombre es de origen, nació con el nombre Farrokh Bulsara, un músico de Zanzíbar, que luego era un protectorado británico y se llamó a posteriori, ya independiente Zanzíbar, Tanzania. No tenés ni la más remota idea, ¿no?, de quién hablo, de Farrokh Bulsara. ¿Lo tenés? ¿Has comprado algún disco de Farrokh Bulsara alguna vez? ¿Has ido a escuchar su banda que él lideraba? No. Bueno, estamos hablando de Freddie Mercury y hoy nos va a acompañar en este programa de Hora Liberada. Vamos a compartir algunos temas de un disco que hizo en la última etapa de su vida como solista, 2 discos, y vamos a escuchar algunos temas de esa etapa solista con una de las mejores voces del siglo XX. Sí, en el rock creo que sin lugar a dudas está ahí primero en el ranking, ¿no? Bueno, entonces vamos con el primer tema de Freddie Mercury como solista, de la mano de nuestro operador Fernando. Vamos a una nota que le hizo durante la semana Gabriel al economista, investigador asociado de la Fundación Atlas, Javier Cubillas. Sí, bien, con Javier Cubillas, que es un joven, como decías vos, es politólogo, te corrijo, no sé. Perdón. Es politólogo. Sí, muy joven, muy prolífico, ya lleva varios libros, muy original en los planteos que se hacen, y como investigador de la Fundación Atlas, muy activo. Y hablábamos de la originalidad que tiene Javier Cubillas como investigador, como ensayista, y este libro, su último libro, es un muy buen ejemplo de esa búsqueda intelectual, de encontrar temas que habitualmente se dan un poco contra lo establecido. En este libro, que se llama Alem el Libertario, justamente Javier intentó bucear en la doctrina, en el pensamiento, en los escritos, e incluso hasta en la acción política de Alem, el fundador de la Unión Cívica, y descubrir justamente aspectos libertarios, tal vez no entendidos en términos de la época actual, sino de un liberalismo más clásico, ¿no?
Y es muy interesante el planteo porque es un trabajo arduo, sesudo. Entonces le preguntábamos a Javier en esta charla que tuvimos durante la semana, no podemos contar con su presencia aquí en el estudio porque él está viviendo en Entre Ríos actualmente y bueno, viene a Buenos Aires cada tanto, seguramente en algún momento nos va a visitar aquí en el estudio, pero como estábamos ansiosos por conocer el contenido de su libro, está en una etapa de presentaciones, lo anticipamos de esta forma. Y le preguntábamos a Javier Cubillas por qué afirma que hay un Alén libertario y por qué considera que en Alén hay un primer indicio del germen de una tradición liberal de nuevo cuño en Argentina. Y esto nos respondía entonces Javier Cubillas. ¿Por qué afirmo Otra que pregunta hay en que Alem un libertario? Porque explícitamente sus primeras intervenciones eh, que dan lugar a la doctrina de la Unión Cívica Radical, eh, por ejemplo, en declaraciones de principios, en discursos, en algunas cartas, él expresamente va dejando en claro que algunas medidas de política económica deberían ser tomadas con un criterio claro y realmente muy bien definido, en donde la política no debe intervenir, por ejemplo, en algunas cuestiones relativas a materia económica. Caso puntual y muy actual, que hoy está en debate, por ejemplo, la libre circulación de moneda y que no haya un banco central que regule el valor de moneda o que regule la emisión de moneda, en tanto y en cuanto eso daba lugar a darle un poder a la política que ponía en riesgo la propiedad de los ciudadanos. Esa interpretación no es mía, eso está en sus textos, eso está hecho en el libro. Yo lo que hago para que no queden dudas es, aparte de una introducción que hago, dejar varios textos como anexo para que se vea de puño y letra qué pensaba, en qué momentos, en qué fecha escribía eso o daba a conocer eso de manera pública, cosa de que no se considere que es una operación o un sesgo que se quiere dar a Alem, sino que es traer a hoy eh, debates que se daban en ese momento y algunos actores que intervenían en esos términos, que dan cuenta de que muchas de las discusiones de la agenda pública actual no han cambiado en verdad. Bien, entonces ahí nos responde Javier Cubillas acerca de por qué él consideraba que ahí había un indicio, un germen de tradición liberal en los textos, en la doctrina de la LEM de aquellos años. Y es interesante porque justamente nos dice Javier que remite a las propias fuentes. Él no es una interpretación, una hermenéutica que hace de Alem, sino que el propio Alem, ¿no?, se expresa en esos términos. Y yo sentí curiosidad al hablar con Javier sobre estos temas, acerca de si esto era una cuestión propia de Alem, algo que tenía que ver con su formación política, ¿no? Con su visión del país, y se reducía justamente a Alem, o si había otros políticos radicales en ciernes, ¿no? El radicalismo estaba en formación en aquella época. Si había otros políticos radicales de la época que se encuadraban en esa línea. Bueno, y esto nos decía al respecto Javier Cubillas. Los radicales, y en esto quiero ser claro, recuperando un poquito de historia, todos los que conocen cómo nace la Unión Cívica Radical, que nace de una división y un desacuerdo muy fuerte de parte de Alem, y la línea que seguía Alem con Mitre, con Roca, eh, los partidarios que firman varias de las declaraciones que él va proponiendo y los cuerpos de doctrina que él va expresando, e inclusive los compañeros de bancada que él tenía, aun cuando perdían las votaciones en el Congreso, ellos dejaban expresada de manera pública esa oposición. Entonces no solamente él, sino aquellos que
se entendían partidarios de Alem, quizá más que todavía aquella Unión Cívica Radical que no sabían qué futuro iba a tener, sino que eran seguidores de Alem, porque aparte hay que reconocer algo, a pesar de estas ideas, que hoy muchos las enmarcan como si fuesen ideas de un sector muy pequeño, en ese momento Alem era un personaje político público muy popular en el Río de la Plata. Entonces, si bien no era mayoritario, obviamente, contraponía esa popularidad, ese reconocimiento contra los actores que tenían un poder, obviamente, que eran el establishment o que desde la historiografía se los denominó el grupo oligárquico, y él hacía notar, por eso es que se puede dar varios fenómenos de levantamiento contra, en su momento, el PAN y otros gobiernos provinciales, o por ejemplo la Revolución del Parque, se dan gracias al liderazgo de Alem, dando cuenta de la importancia que tenía Alem en términos populares, y que a través de eso él profesaba este pensamiento liberal, republicano, con líneas muy marcadas de lo que hoy sería una posición mucho más libertaria. Bien, uno no puede vencer la tentación, ¿no?, de preguntarle en algún momento a un investigador, un analista, un ensayista como Javier Cubillas, cuando presenta un tema tan urticante, ¿no?, que pone en jaque ciertas convicciones, ¿no?, y de algún modo permiten reescribir la historia de las ideas políticas en Argentina desde otro ángulo. Aquí está en el estudio, porque estamos transmitiendo por streaming también, y dirán, bueno, ¿quién se sumó a la mesa? Está Daniel Pepa, que nos acompaña. Le damos la bienvenida, vamos a hablar en extenso un instante, y si querés obviamente comentar, ¿no? Te vi inquieto ahí escuchando Sí. lo que decía el amigo Cubillas. Antes de ir a la otra pregunta que decías... ¿Ya terminaste o hay algo más? Hay una pregunta más. Una más. Una más. Dale, sacamos Cubillas, si te parece, Sí. y lo presento Dale. al amigo Daniel. Claro, bien. Ya, no Bueno, parece. la última, digamos las dos últimas, porque hay una de despedida. Él me pidió con mucho respeto que quería hacer una última intervención donde se despide y deja algunos indicios para encontrar el libro. ¿No? Decía, es un tema urticante, un tema polémico. Entonces le pregunté qué opinan los radicales de hoy respecto a su tesis de una ley libertaria, si tuvo ocasión de cotejarlo esto con los actuales radicales y si tuvo ocasión de debatir con alguno de ellos. Y esto nos respondía Javier. Muchos radicales, esencialmente radicales más jóvenes, digamos, para ponerlos en una franja etaria, una generación intermedia, 35, 40 años, se sorprenden. Porque lo que hay paradójicamente, a pesar de que uno encuentra los ateneos de Alem, no hay lectura de Alem, no hay lectura sistemática, no hay lectura de doctrina, no hay estudio ni propagación de la idea de Alem. Más allá de que si uno puede estar o no de acuerdo con la postura de Alem, digo, no es puesto en discusión o en debate el aporte de Alem. Para después, obviamente, citar una posición y decir, bueno, estoy de acuerdo o no, pero Alem ha sido silenciado y ha sido opacado un poco porque ha quedado más instalado la parte trágica de su vida, digamos, cómo nace, la cuestión del padre, el enfrentamiento con Irigoyen, que es un familiar de él, su muerte, joven y aparte, digamos, que es sumamente conocida, como la anécdota más conocida de Alem respecto de que muere camino al Club del Progreso. Es decir, son esos ítems los que dan cuenta de la vida de Alem y no lo que es más importante, que yo recalco y quiero un poco dar de visibilidad, es su pensamiento constitucional, dado que es un constitucionalista, realmente es un constitucionalista, reconoce muchos aportes en Alberdi, con lo cual eso también lo separa un poco de la línea radical más predominante, y
predominante, para situarla, digo, a la que tendría Irigoyen como más pragmático y predominantemente es de Alfonsín para acá, si se quiere, más allá de que alguno rescate algún otro presidente radical. Hoy la predominancia esencialmente es del pensamiento alfonsinista y la pragmática de Irigoyen. Entonces Alem ha quedado en el olvido. Y a mí me interesa por eso rescatarlo y dar cuenta a las generaciones más jóvenes de que la idea de la unión cívica radical no puede ser tomado a la ligera. La idea de radicalidad residía en esto que justamente Alem marcaba, que primero tenía que ver con, para sintetizar y darle un cierre, digamos, tenía que ver con no pactar, tenía que ver con desconocer los acuerdos de cúpula de espaldas al pueblo, tenía que ver con el combate a la corrupción, tenían que ver con el fortalecimiento del sistema de partidos y los partidos que en ese momento se estaban generando como claro mecanismo moderno y modernizante de la democracia. Y finalmente estas herramientas o estos instrumentos de gobierno que hacían a un Estado mucho más pequeño, a un Estado mucho más razonable y razonado, que eso en Alem es muy marcado por muchos historiadores y biográficos que lo definen como un liberal racionalista. Y finalmente, creo yo también, como una cuestión sumamente importante, es la cuestión de la cuestión económica. Él detecta y denuncia la cuestión de los bancos en las provincias que emitían moneda, y eso había generado mucha inflación sobre el fin de los 80, y entonces eso generó lo que él llamaba el inflacionismo, y lo pone en estos términos, el neologismo. Entonces es muy importante el aporte que él da en ese momento a que la inflación era un problema, a que generaba una pérdida de valor y a que dejaba en manos de la política el valor de la propiedad, que era el resguardo justamente que tenía toda persona frente al poder. Y eso era lo que terminaba de definir la posición libertaria de alguna manera de Alem. Así que ese aporte creo que es lo que hay que rescatar, y después cada uno tendrá la interpretación que quiera, pero hay que traer a estos importantes actores del nacimiento del Estado-Nación en la Argentina, porque de alguna manera quizá nuestro destino hubiese sido distinto si se hubiesen escuchado y si se hubiesen dado mayor trascendencia y educación, digamos, de alguna manera en ese sentido, a la fecha y a las nuevas generaciones. Bien, entonces ya a modo de cierre de esta presentación del libro Alem, el libertario de Javier Cubillas, investigador de la Fundación Atlas, una despedida, un agradecimiento, nos quiso dejar un audio justamente con ese contenido y además algunas pistas para poder ubicar el libro, un libro que es de Unión Editorial, ¿no? Integras el patrimonio bibliográfico de ese importante editorial. Y entonces ya para cerrar entonces este capítulo de la entrevista a Javier Cubillas, bueno, el tramo final de esa charla que tuvimos con él. Gracias, Gabriel, por tu convocatoria. Solamente para dejar el último dato, este libro de Alem es un libro que tiene una pequeña introducción, después, como dije, cuenta con un par de citas completas, textuales, de discursos y proclamas de Alem, y es editado por el Grupo Unión Editorial de Argentina, y hemos tenido la posibilidad de presentarlo en la Feria del Libro, lo cual fue muy importante en el contexto y en un año electoral, así que en ese sentido muy agradecido a todos quienes me están acompañando en la difusión de este libro. Desde ya un fuerte abrazo y a todos quienes te escuchan también por esta posibilidad de compartir estas ideas. Listo.
Toco Villas. Ahora vamos a empezar la nota con el amigo Daniel Pepa, a quien conocí gracias a mis trabajos, a mis investigaciones sobre gasto público y político, así como lo conocí a Gabriel a través de Facebook. En Facebook y en Twitter yo contacto a muchos periodistas, políticos y les ofrezco mi trabajo, porque yo agarro, investigo y veo cómo gasta el gobierno, el Congreso, una municipalidad, una provincia, una legislatura, y esos datos a mí, ¿de qué me sirven si no los difundo? Entonces empiezo a buscar gente que a mí, si mira, trabajo en otra radio, otra programa, periodistas conocidos o no, no importa, productores periodísticos, y ahí les intereso, les ofrezco mis trabajos, mis datos. Y así fue como hace unos años, antes de la cuarentena cavernícola, por el DM de Twitter, lo conocí al ahora gran amigo Daniel Pepa, que apenas lo contacté. Yo me acuerdo que lo primero que dijiste fue: vos tenés que tener un espacio en mi radio, un programa en mi radio. Yo dije: opa, ¿qué es eso? Y no sé si a la semana estaba en el aire, en Génesis, donde vos trabajás y sos uno de sus motores, que aparte también sos un gran colaborador de Bichos de Campo, un periodista de campo, periodista agropecuario muy activo y muy vinculado a las entidades y a los productores agropecuarios. Se rió cuando lo anunciamos en el flyer del programa como analista económico y político, pero él me había dicho que quería hacer análisis político en el programa. Y aparte, yo digo, si en Argentina te presentan a Julio Bárbaro como analista político, bueno, perdón, pero no por vos, digo, un día venir a Monachita, analista político, o sea, todos somos, como decía General, todos somos peronistas, bueno, todos somos analistas políticos, en el fondo porque es un hombre capacitado también para opinar sobre política, y aparte porque este tema de los analistas, insisto, cualquiera, el diario de la esquina, le llaman a los medios y es analista político, insólito. Bueno, han creado una carrera con esto. Daniel, gracias por venir, gracias por todo el espacio, los años de espacio que me diste. Y te estamos esperando. Génesis, y que yo estoy dispuesto cuando quiera cometer nuevamente ese error a volver. Bueno, querido. Y gracias por venir. Querido Guille, la verdad, un placer estar en esta linda casa, con tanta historia, ¿no? Cuando uno entra aquí se encuentra con la historia realmente, y un estudio muy lindo. Felicitaciones a Radio Nueva Fuerza y a vos en particular. Y sí, como contabas, esa forma de conocernos, en pandemia se potenció mucho la virtualidad y el conocimiento, como decía, de Gabriel a través de Facebook, o en el caso mío de Twitter. Pasó mucho eso. A mí me pasó particularmente conocer mucha gente que incluso algunas ni siquiera le he visto la cara, pero que generás una relación, te debe pasar a vos también, en los grupos que tenemos de WhatsApp, que nosotros compartimos varios de ellos, y compartimos uno en particular que se llama El Campo y las Urbes, que realmente sale humo, ¿no? Sale humo porque hay una gimnasia de debate muy interesante, que a veces no estamos acostumbrados, de pensamientos diferentes, sobre todo en el sector agropecuario, que tenemos para hablar un programa entero de eso, y que colinda con lo político, porque todo es política, ¿no? Termina siendo todo política. Yo estaba, bueno, antes de meterme ya en tema, quiero felicitarte por todo el trabajo que haces en el gasto público. Es cierto, yo te descubrí en una entrevista del gran, querido, admirado por mí por tantos, Carlos Echepare. Te conocí ahí en esa entrevista, después te seguí con el Negro Casado también, de quien ya nos hemos hecho bastante amigos, en Casado con el Campo, y dije, bueno, esta persona tiene que tener un programa, porque lo que haces por el gasto público, mucha guitarreada de muchos políticos diciendo que se van a ocupar de ese tema, y no se ocupa nadie. Entonces vos lo denunciás, y me parece que denunciarlo, el tema del gasto público en la Argentina, como pasa en muchas partes del mundo. Fíjate El Salvador, lo que acaba de hacer el presidente de El Salvador. Después de crear un estado de excepción a nivel jurídico, penal, de seguridad y demás, se anima a reducir municipios. Y lo que me llamó la atención, que pasa de 262 a 44. O sea que tenía ganas de reducir. Realmente, ¿no? Sí, terrible. Y aquí tenemos en la Argentina, como pasa en otros países también, un sistema bastante, yo diría,
como bastante exagerado en cuanto a las asistencias. Incluso el presidente de El Salvador dice ahí, en el fundamento de la reducción, asistente de asistente de asistente. Parece que fuera un cálculo de la Argentina. No, en Argentina hacemos un culto de ciertos cargos públicos. Sí, sí. El famoso tema de los honorables consejos deliberantes. Primero son honorables, como también se habla de la honorable Cámara de Diputados, de la Nación, es porque son, en principio eran ad honorem. Yo no pido ahora como diputado, un senador nacional sea ad honorem, ni que cobre como maestro. No pido, eso para mí es demagogia. Lo que pasa es que hay que animarse a tomar ese tipo de medidas muchas veces, porque el gasto público aquí tiene un fundamento que es la politiquería muchas veces, porque una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, ¿no? Sí. Yo pensaba en esa politiquería, por eso me atrapaba tanto esta entrevista que presentaba Gabriel, a quien saludo y felicito también por su labor, que lo conocí personalmente hoy. Y en esa entrevista que mostraba Gabriel, que para mí fue un descubrimiento, porque este chico, muchas veces hay mucha gente capaz que no conocemos, porque no tienen acceso a los grandes medios, a la masividad, y realmente escuchándolo te das cuenta de una persona que sabe mucho, y debe haber muchos más. Y en eso de la política y la politiquería, yo pensaba, muchas veces hay estereotipos y hay mitos. ¿Dónde está el verdadero progresismo de la República Argentina en la historia? Yo soy un apasionado de la historia. Yo creo que para entender muchas veces cosas que pasan hoy, tenés que leer la historia y tenés que preocuparte de leer la historia. Y si vos vas a la génesis, ya que yo soy de Radio Génesis, de lo que es la Unión Cívica Radical, ves el verdadero progresismo. Lo que pasa es que hay acontecimientos históricos que se dan después, por ejemplo, después de Irigoyen en 1930, y lo que pasa en la Argentina después, que esas figuras quedan como olvidadas porque su pensamiento era un pensamiento progresista, pero no lo pudieron llevar a cabo. Vos fíjate que si yo me traspolo hacia los tiempos más modernos, si uno habla de Leandro N. Alem, de Marcelo Torcuato de Alvear, de Hipólito Yrigoyen, de Arturo Frondizi, de Arturo Illia, y todos tuvieron interrupciones en ese proceso democrático. Sí. Y llama la atención que el único que no tuvo interrupción no peronista es el menos progresista de todos, que fue Mauricio Macri. O sea, el único que no lo interrumpieron en su gestión fue Mauricio Macri. Después lo interrumpieron a todos, porque el mismo Alfonsín tuvo que hacer un pacto y se fue antes. Sí. Entonces, ¿dónde está el verdadero progresismo? ¿Son los peronistas los progresistas o son los radicales? Por eso lo que decía Javier es muy interesante. Por eso la Unión Cívica Radical. De ahí que me atrapó tanto la entrevista y me metió. Yo no soy ni politólogo, soy un enamorado de la política, soy periodista agropecuario. Antes de ejercer el periodismo agropecuario, en mis primeros años de periodismo fui periodista político durante muchos años a nivel del Congreso y demás, y eso me hace enamorarme de la política. Es muy difícil ejercer el periodismo político en la República Argentina porque es una grieta espantosa. Entonces parecería que para ejercer el periodismo político tenés que estar con La Nación Más o con C5N. Y yo no comparto estar en las antípodas. Yo comparto el análisis y, como hace Javier en esa entrevista, y ver la realidad y animarse a decir las cosas. ¿Cuáles son los verdaderos progresistas? ¿Progresistas de pacotilla o progresistas de pensamiento? Porque después en el ejercicio del pensamiento progresista también podemos discrepar o disentir. Porque cuando dicen, viste que hay una costumbre de decir, qué facho que sos vos, o qué progre que sos vos. ¿Quién es progre? ¿Quién es facho? En el pensamiento generalmente, o realmente. Sí, un tema muy interesante. Es interesante para el debate, ¿no? Y que mí, uno lo puede traer a la realidad de hoy también. Claro, y yo aceptando otra postura, por supuesto, para mí no hay idea más progresista que la liberal, lo que no implica descalificar a otras ideas. ¿Sí? Es interesante. Estoy abierto al debate, sí, pero sí, digo, sí. Un país progresa. Es interesante eso. Con más libertad y con menos impuestos, fundamentalmente. Algunos hablan de que este gobierno, el socialismo, la gente socialista. Yo creo que mañana baja en Ezeiza el avión el presidente chino, no me acuerdo el nombre, Chin Chulín, baja el presidente chino, y lo llama a Fernández y le dice, dígame, ¿por qué cobra tantos impuestos? Yo estoy seguro que ni en China, comunista, cobran los impuestos que cobran en la Argentina. Es más, a ver, China, otra vez comunista, está cansada de atraer inversiones.
Mientras en Argentina ahora las espanta. Y además las espanta más que cualquier, creo, diría, otro periodo peronista. Digamos, yo califico como progresista todo lo que haga progresar al país y a la gente. Pues ahí, obviamente, se puede discutir políticas, más o menos la intervención del Estado, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero las trato todas con respeto. Inclusive para el tema de las... Me parece que se ha llegado a un pragmatismo en la política. El político de hoy es más pragmático que antes. A mí no me gusta la gente que tiene una idea y en eso se cierra. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo y lo debatimos, convenceme, te intercambio. Sí. Y algo voy a aprender. Pero Guille, hay una frase de Winston Churchill que me encanta a mí, porque yo creo que Winston Churchill tiene enormes frases. Pero hay una que a mí me apasiona, que dice: la democracia es darle la razón por lo menos una vez al otro. Es decir, eso decía Churchill. Entonces, a mí lo que me da mucha pena en la política argentina actual, que no pasaba quizás Perón-Balbín fue un encuentro, y hubo otros encuentros políticos importantes, y hoy no se sientan en una mesa por actitudes. Bueno, si una persona no le entrega el bando a otro cuando hay un paso presidencial, ¿qué podemos esperar? Es decir, me parece que hay que pensar en el pacto de la Moncloa, y hay que pensar en el desayuno de Bachelet-Piñera, hay que pensar en el viaje de Sanguinetti, Lacalle y Mujica, todos en el mismo avión, compartiendo un mate, yendo a ver a Lula. Entonces, Argentina debe tener esa entereza, esa fortaleza, y los políticos del mañana que van a venir, los que vengan, los manes, o los que vengan, no sé quiénes vendrán, porque alguna vez van a desaparecer algunos, no van a ser ni eternos. Sí, lo que pasa es que en algún momento van a terminar. Vos sos uruguayo. Sí, claro, por eso tienes el gen del diálogo, de respeto por el prójimo. Sí. Vos subís a los políticos argentinos de distintos partidos a un avión y ese avión no se ni arranca, estalla antes de partir. Porque hay mucha, ¿sabés qué? Creo que hay mucha ambición y hay mucho cambalache, veo yo. Por ejemplo, hoy veo un cambalache tremendo. Esta es una elección que aparente, no sé Gabriel si coincide, pero aparece como 3/3, y más que 3/3, yo diría que hay un 30% que no sabe qué va a hacer. Te queda el restante 70% y tenés que dividirlo entre 3. Y entonces, ¿cómo se va a llegar a la elección? Y además, dentro de cada coalición o de cada partido, en el caso, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, hay un sector que está más afín, por ejemplo, el de Bullrich a Milei. Después, Larreta se está jugando al centro para captar votos, pero tiene el problema interno que no puede jugarse muy al centro porque puede terminar perdiendo la elección interna si se juega mucho al centro. Entonces se transforma en un verdadero cambalache. El único que se comunica con la sociedad en forma directa y que lo entienden, más allá de que no compartas algunas ideas, yo particularmente muchas no la comparto, es Javier Milei. O sea, terminás viendo en el espectro político esa realidad. Y eso genera un gran cambalache, me parece a mí, ¿no? No, lo que no ha habido en ninguno de estos partidos, y por lo tanto en la coalición Juntos por el Cambio, es un debate interno, es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Recién ahora, hace unos meses, pocos, reunión a los equipos de economistas de los distintos partidos. Sí. A veces en uno solo de esos partidos no está claro para dónde quieren ir. Es que yo creo que el problema es, se vuelve tan virulenta la política, y sobre todo en el sistema político argentino. En Uruguay es totalmente diferente, justamente en parte por esto que voy a decir ahora, ¿no? Es como mi tesis, que es discutible también. Sí. Como no hay debate de ideas, no hay debate doctrinario, filosófico, ideológico, entonces todo se reduce a una lucha al interior de los partidos o de las coaliciones, y luego, cuando se llega al poder, al gobierno, a la gestión del Estado, en una lucha por loteos del Estado para negocios corporativos, de facciones. Entonces, no es necesario discutir ideas, porque en definitiva cuando uno discute ideas siempre encuentra algún punto en común, ¿no? O realmente la discute a fondo, como sucedía con... Escuchábamos hoy a Javier Cubillas hablando de Alem, claro. Y en Off the Record, ¿no?
charlábamos y decíamos la revolución del parque. Claro. Ahí se discutían ideas a punta de fusil, digamos, porque también hay una historia argentina que muchas veces se niega, que antes de que apareciera la violencia política moderna, también hubo violencia política anteriormente. El siglo XIX y parte de las primeras décadas del siglo XX está teñida de sangre la historia argentina. Pero en el fondo había discusión de ideas in extremis, ¿no? Tomando el fusil o el sable. Pero aquí, en este tiempo, no hay demasiada discusión ideológica, filosófica, doctrinaria. En el caso de Uruguay, con las diferencias que hay entre un Lacalle, un Pepe Mujica, Sanguinetti, este libro entre Sanguinetti y conversaciones Pepe Mujica es fabuloso. excelente, justamente por lo que permite es esto, hay una discusión de ideas, un debate, pero es muy difícil cuando el negocio es lo que hay el Estado. Exacto. Lo que pasa que me parece que hoy termina siendo un problema cultural en la Argentina, que lo cultural va ligado a lo político, porque hay, me parece, comportamientos en la gente cotidiana. Por ejemplo, en Argentina es muy difícil un asado entre kirchneristas y macristas. Y en Uruguay es muy sencillo un asado entre blancos, colorados, frente a amplistas. Es muy sencillo, no tiene ningún problema. Y en las familias se puede ver muy común pensamientos diferentes. Ahora, yo no sé si acá es tan común, si un hijo fanático kirchnerista puede... si son fanáticos, por eso, si son fanáticos, porque uno puede tener pensamientos, pero no ser fanático y creer que uno es dueño de la verdad. Por eso te citaba esa frase de Churchill, que me parece que acá lo que falta es pensar en el otro, no creerse el dueño de la verdad. Y creer que me parece que la Argentina sale adelante cuando uno ceda y se sienten y piensen en lo que fue el Pacto de la Moncloa en España, o tantos otros ejemplos, y se pongan a discutir, como dijo Gabriel, los verdaderos temas ideológicos. Yo creo que el tema de las ideologías es para otro programa, pero que después de la caída del muro de Berlín, me parece que entró el proceso de desideologización. Sí, coincido. Porque, ¿qué pasa? Todos creíamos, yo también lo creí en mi época de joven, creíamos que las ideas estaban de las manos de un hombre, hasta que apareció Ceausescu, y aparecieron varias conductas inapropiadas, empezó a conocer más de Cuba. Entonces, todo eso, a través de la globalización, empezamos a enterarnos de más cosas. Después vino la perestroika de Gorbachev. Y me parece que ahí es como que ya ¿qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Qué es progresista? ¿Qué es no progresista? Vos dijiste una frase que me encantó, que me dijiste recién. El ser liberal es ser progresista, porque ser liberal es dejar de ser. Entonces, justamente, capaz que es más progresista ser justamente liberal. ¿Qué es el progresismo? Entonces, me parece que la Argentina lo que se debe es juntar fuerzas y sacar los grandes temas adelante. Argentina estoy en un sector ejerciendo el periodismo que lo conozco y cada vez lo conozco más y me enamoro más, que es el sustento de la Argentina, que es el campo. Entonces Argentina tiene riqueza y la riqueza argentina la tiene precisamente en el campo. Si Argentina no tuviera el campo, no sé qué pasaría. Ahora yo te pregunto, ¿qué bola le dan al campo? ¿Dónde está el campo a nivel de la masividad? ¿Qué panelista ves vos, periodista agropecuario? ¿Se habla del campo cuando necesitan recaudar o cuando generalmente se preocupa por la divisa? Lo que pasó anoche fue vergonzoso. Anoche hubo un episodio que me parece vergonzoso desde el punto de vista político, que es el asado de Massa, Bailo y la Usirica de Coninagro. Comieron un asado en la sede de Coninagro y les prometió Massa 1.000 millones de pesos. Si vos haces la conversión de 1.000 millones de pesos, son 2 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 2 millones de dólares para los productores que están hechos pelotas. Entonces, esas cosas son por la galería, ¿viste? Para la fotografía. Entonces yo digo, y a veces los periodistas captamos eso. Yo, por supuesto, por suerte, estoy en un medio que es muy picante y nosotros lo hizo Matías Longoni, nuestro editor, una nota criticando eso, ¿no? Que es realmente una tomadura de pelo, ese tipo de cosas que pasan. Y eso pasa muy seguido. Y el hombre de ciudad o la mujer de ciudad muchas veces no sabe qué pasa realmente en el campo, ¿no? Y qué valor. Parece que en 2008 se enteraron que había campo. Ahora después se olvidaron fácilmente.
Entonces, eso es lo que a mí me duele. Y la riqueza argentina está ahí. Entonces, un país tan rico, ¿por qué no se sienta a conversar y ver cómo se distribuye la riqueza, la verdadera distribución de la riqueza? Antes de ir a una pausa musical, yo veo una diferencia fundamental entre Argentina y Uruguay. Bueno, usted lo tiene a Bielsa, nosotros tenemos a Bielsa. Yo estoy acá. Yo lo prefiero a Bielsa. Pero Salimos ganando. aparte de eso, Estamos en el campeonato del mundo juvenil, Uruguay. Sí, sí. en Argentina, en Uruguay lo que vos decís, podés ser simpatizante, usar la calle, se me fue el nombre del Mujica. Ser sanguinetti o simpatizante. ¿Y qué pasa? Piensan distinto, son decentes y se respetan. Entonces, yo pienso esto, yo pienso aquello. En Argentina está el kirchnerismo, que es una secta, que siempre lo digo, no es un mal gobierno, es el mal gobernando. Y aparte lo siguen una cantidad de fanáticos que ha provocado otra cantidad de fanáticos de otro lado. Trae barra brava de un lado y del otro. ¿Y qué debate político, qué posible pacto se puede firmar con unos y otros? Yo con los CAE no firmo nada. No firmo un rollo de Igenol. Claro, pero nada, yo voy a disentir en algo contigo, dice. Sabés que te quiero mucho. Por hoy pasa. Sí, por hoy pasa. Pero vos tenés que cambiar ese pensamiento, porque justamente para sentarse a conversar, a mí me hubiera gustado que Cristina Kirchner y Mauricio Macri se hubieran sentado una vez. Vos me decís, es imposible, porque está el tema de las condenas judiciales y todo lo demás. Pero me parece que en la medida que cambiemos eso, mirá lo que hace Mujica. Lo de Mujica es maravilloso, ¿no? Porque Mujica te puede gustar o no su forma de gobierno, yo tengo muchas discrepancias, no compartí muchas cosas, entre ellas lo de la marihuana, pero Mujica fue torturado y se sentó a conversar con los que lo torturaron. O sea, no con los que lo torturaron directamente, pero con los jefes de los que lo torturaron. Se sentó a conversar y se ayornó y le tomó juramento a los militares que estaban en esa época. Eso me parece que habla de un tipo, a semejanza de Mandela. Otro en el mundo que veo similar es Nelson Mandela. Iba a decir eso, Mandela, no sé, con 30 años de cárcel o más, y no fue el presidente de la venganza. Exacto. Acá los Kirchner, que hacían plata especulando en Santa Cruz, mientras acá se ponían bombas y la guerrilla y los militares, ellos hacían plata en el sur. Después se hicieron el gobierno de la venganza. Acá se da, acá hay políticos que vienen, investigan a un conductor de televisión o a una conductora, que ahora está en Uruguay, cuando es de determinado partido político. Y cuando hay otro determinado partido político, la mujer se tiene que ir. Entonces, eso pasa acá en Argentina. Algo que está pasando ahora y que va a actuar a modo de puñalada en el sentimiento futbolero de mi compañero y amigo. Estamos en el entretiempo de Nueva Chicago del Boys, el clásico del Nacional B, y Nueva Chicago le van dando una sigla. Tengo miedo de enterarme como el partido, porque hay una psicóloga. 1-0 va ganando Nueva Chicago, gol de Cáceres a los 20 minutos del primer tiempo. Así que, para que se recupere esta triste noticia por el momento, vamos a escuchar a Freddie Mercury siguiendo este recorrido musical por algunos de los temas de su etapa solista. Entonces, Freddie Mercury aquí en Hora Liberada. Tenemos una entrevistada aportada por el productor general Gabriel Fernández Gasalla, que es psicóloga, y es Laura Blecher, ¿no? No sé, Gabriel, si querés presentarla. Sí, bueno, el motivo por el cual Laura nos acompaña aquí, generosamente, ha venido a los estudios de nuestra radio Nueva Fuerza, es porque durante la semana, un poco cuando jugamos a hacer la preproducción, ¿no?, de Hora Liberada, me decía Guillermo Lanfranconi que qué locura esto que está sucediendo con la política, y 2 o 3 veces surgió el tema de la palabra locura y estos psicópatas, ¿no? No me acuerdo puntualmente qué acontecimiento, qué hecho motivaba eso, o qué serie de hechos. La política argentina está plagada de motivos para pensar que son todos locos y psicópatas. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué le damos un tratamiento? Lo abordamos desde Hora Liberada y tratamos de conceptualizarlo y de analizar con fundamentos, porque estamos utilizando palabras fuertes, ¿no? Decir a alguien que es un psicópata, un psicótico, es no me mira si Lanfranconi
Tiene algo que decir de mí. Es algo fuerte, ¿no? Y entonces, en los últimos tiempos hay una preocupación, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, por la irrupción, a partir de la irrupción de ciertos personajes que asumen tal vez comportamientos psicopáticos y quizás como nunca ha acontecido en la historia de los sistemas políticos occidentales, quizás en algunas circunstancias más puntuales sí, pero entonces convocamos a Laura primero para saber bueno, qué es un psicótico y qué es un psicópata, si hay diferencias de grado, de esencias y después sí trasladar estas categorías al mundo de la política. Si podemos hablar con propiedad que un psicópata, un político es un psicópata en ciernes o tiene condiciones de psicópata o no. Bueno, hola Gabriel, hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, un psicótico y un psicópata son categorías distintas. Un psicópata es alguien que no tiene empatía con los demás, que no siente culpa, que disfruta haciendo daño también, que utiliza a la gente para algún beneficio. En cambio, un psicótico no tiene conciencia de lo que hace. En general, el psicótico en la política puede llegar a tener delirios de grandeza o delirios místicos de ser un enviado de Dios, ese tipo de cosas para salvar el país. Eso lo podemos encontrar. Entonces, a veces cuando nosotros nos referimos a los políticos como que son unos locos, ¿no? O que cometen locuras, o que están tan alienados de la realidad que parece que fueran locos, que no tienen ningún vínculo con la realidad, en este caso de Argentina, estaríamos hablando de psicópatas, ¿no? Más que de psicóticos, porque el psicótico es un demente, alguien que está privado de la razón, ¿no? Claro, el psicótico es inimputable, no tiene conciencia de lo que hace, no se da cuenta, no es lo mismo. De hecho, cuando un psicótico comete algún delito, no va a la cárcel, va a la unidad 20 del orden. Claro. Un psicópata que comete un delito va preso, porque tiene conciencia de sus actos y es imputable. Esa es la diferencia. No, y en la política encontramos bastantes psicópatas. De hecho, bueno, es muy difícil llegar en política si uno no tiene algún componente psicopático. No sé si ser psicópata, pero componente psicopático hay que tener para llegar a algo. Pues es que a mí siempre fue un tema que me apasionó, el tema de la cierta psicopatía vinculada con el mundo de la política y también está muy relacionada con el mundo corporativo, el mundo empresarial. Hay quienes dicen también que, ahora vamos a ver unas estadísticas de algunos científicos, psiquiatras, psicólogos que han estudiado esto, pero y que hay profesiones que necesitan de alguien predispuesto con ciertas connotaciones psicopáticas para poder ejercerlo con maestría, esa profesión, ¿no? Y una de abogado. Usted, en Franconi, ponga las barras en remojo. Una de las anticipo. Cirujano también. Para que no se ponga así tan risueño, ¿verdad? Que una de las. Sí, claro, los cirujanos. Eso es frío. Los leo ahora, miren. Hay un estudio que se hizo hace unos años atrás que reveló que estas profesiones, además del abogado, era cierto lo de abogado, los curas, los cirujanos, las fuerzas de seguridad, los cocineros, no sé por qué los chefs, ¿no? Parece que sí también tienen un grado de psicopatía, los chefs, ¿no? Los afamados chefs, y los periodistas. Así que, acá, Daniel, esto como decir. Y parece ser también que entre los directivos de empresas el comportamiento es incluso beneficioso a los fines de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esas cualidades, ¿no? O digamos, no sé si es las cualidades o rasgos, hacen que sean justamente personas con la capacidad de ejercer cierto liderazgo y tener beneficios positivos para la organización. Es polémico, ¿no? Porque la verdad que uno cuando asocia los comportamientos psicopáticos dice, bueno, hay gente que está al límite de un comportamiento demencial, ¿no? Pero bueno, parece que hay una frontera muy sutil donde
bajo ciertas condiciones, eso no se convierte, decime si está bien lo que digo ahora, en una patología, ¿no? Claro. Pero la verdad que en Argentina el comportamiento de los políticos, y con raras excepciones, quizás, y que tal vez esas excepciones son las que menos éxito político tienen, tal vez son medio psicopáticos, responde a esas características, ¿no? Porque en general, por ejemplo, el tema de la culpa, la responsabilidad, ¿no? Es un rasgo que vos decís, es muy importante para definir un comportamiento de psicópata. Te diría que es determinante. Claro. Bueno, entonces es muy raro encontrar un político argentino que se haga cargo. Que se haga cargo. La verdad que este error lo cometimos, y lo cometí, y tiene consecuencias negativas, me hago cargo, incluso hasta puedo llegar a dejar mi carrera política, ¿no? No al extremo de Alem, que hoy hablamos de Alem, y por sus fracasos, que él entendía que de sus fracasos se pegó un tiro para asumiendo la responsabilidad y se suicidó, ¿no? Fue algo dramático. Pero gran parte, no sé, hagamos un ejercicio de memoria y veamos... ¿Quién se hace cargo de algo? ¿Eh? La pregunta, ¿alguno se hizo cargo de algo? Aparentemente no, ¿no? Vos que... ¿Cómo la Diría, me equivoqué, hice mal las cosas. ¿Recordás alguno, Guillermo? Yo quería hacer una pregunta luego como profesional. Yo como observador veo que hay algunos y algunas políticas que tienen una necesidad patológica de llamar la atención. Especialmente la condenada y la autora de la ley de góndolas. Están obsesionadas por llamar la atención. Y digo, eso que puede ser una característica de la psicológica de alguna persona. Necesita llamar la atención al resto. En la política se hace todavía muy fuerte. Uno se mete en política supuestamente para, con sus ideas, unas u otras, resolver problemas públicos. Y parece que algunos dejan eso de lado y caen en esta banalidad, en este egocentrismo, de que, insisto, lo único que les importa es figurar, es llamar la atención con sus opiniones, y terminan hablando de otros dirigentes, de otras personas, y no de sus ideas para determinados problemas. ¿Vos lo ves eso exagerado en la política argentina o cómo lo observas? Bueno, a ver, la psicopatía va asociada muchas veces del narcisismo, de los rasgos histriónicos de personalidad, que no van juntos. Y hay una cosa muy fuerte con el ego, con el mostrarse. ¿Sí? Eso lo vemos todo el tiempo. Se ve un ego no manejado, no controlado, ¿no? Sí, o les parece bien ser así, no sé si no lo manejan. Piensan que quieren ser así, está bien. Sí, a mí el aporte que me gustaría hacer, y a ver qué piensa Laura al respecto, Guille, es que la política argentina hoy en día tiene muchos personalismos exacerbados. Por ejemplo, la carrera política de Javier Milei está basada en una situación personal, en una característica personal. Yo no digo que Milei esté mal de la cabeza, nada por el estilo, pero Milei tiene una forma de expresarse que genera empatía con el otro, con el tipo que está caliente y está enojado, el tipo que está en la casa y está enojado, dice estos políticos, los odio, entonces te dice la casta, y te dice la casta y genera esa empatía. Y ese de repente quizás vas a tomar un café o un whisky ahora con Javier Milei, es lo más tranquilo y no es como aparece en televisión, pero uno lo ve y ve ese exacerbado personalismo. Lo ves en Cristina Kirchner, no lo ves en Macri, ¿no? Me parece a mí que hay demasiados políticos personalistas y que gracias a Dios, que hay reglas y hay leyes que todavía se respetan, y que por eso las personas de la política pueden ser condenadas todavía, porque si uno se retrotrae a la historia, Hitler, si no era un psicótico, era un psicópata, pero era un loco. Napoleón tenía rasgos de no sé si psicopatía, es Laura la que sabe, pero tenía ciertos rasgos, Napoleón, complicados. Y hubo políticos más acá, pero ahora me parece que gracias a los procesos democráticos, capaz que esos personalismos, esas conductas psicopatológicas, me parece que la sociedad de alguna forma te la va a cobrar y los va a separar, porque los Bolsonaro y los Trump no duraron mucho, porque Trump tenía también, y no está tan lejos en el tiempo, tenía cierto comportamiento de ciertas conductas. Es una opinión, no sé si está bien. Me parece muy interesante el caso Milei, para analizar
Creo que Milei también, la convocatoria que tiene que ver con su historia. Tiene un discurso como muy sanguíneo porque es verdad. Digamos, con un padre donde él tiene que ir más allá de este padre. Que eso llega a la gente. Bueno, en Macri lo mismo de alguna manera. Con padres crueles, perversos, donde ellos van más allá del padre, pero sirviéndose también de la historia con ese padre. Y eso los hace llegar a la gente con un discurso que viene como desde las vísceras, que otros quizá con otro tipo de historias no la tienen. Hablábamos de, decía un caso muy reciente, concreto, sobre una decisión de política errada, que es la de Lipovetsky y su ley de alquileres. Nunca lo escuchás hacerse cargo del error, entre comillas, que cometió. Lo facturamos barato es un error. Una decisión que desmembró el mercado inmobiliario, el mercado de alquileres, y hay gente que está sufriendo las consecuencias directas. El tipo sigue su campaña política, su carrera política como si nada, ¿no? Haciéndose cargo o haciendo declaraciones de ocasión, ¿no? Para salir y pecharla, como hacen todos los políticos que tienen estos rasgos psicopáticos, ¿no? Sí, aparte cuando uno se fanatiza con una persona, con su personalismo, que creo que en Uruguay no pasa eso, ¿no? Los partidos, hay, a ver, como acá dice ahora mi líder es Macri, un sector macrista. ¿Pasa lo mismo con Valle, con Sanguinetti, o no? Se lo tiene como parte del sistema. Son historias diferentes desde el punto de vista político. Creo que Uruguay tiene un componente, estábamos hablando con Gabriel hoy del fin de las ideologías, pero tiene un componente o un sustrato ideológico quizás un poquito más grande que acá y más diferenciado, ¿no? Donde los partidos políticos, la gente está más identificada con el partido político que con el personaje de turno, y hay muchas cuestiones familiares. Fíjate que Sanguinetti trabajaba en el diario Acción que dirigía Luis Valle Verdes, que fue presidente, y era sobrino de José Valle Ordóñez. Luis Lacalle Pou es hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera, nieto de Luis Herrera, que también fue presidente de un colegiado. Es decir, los Valle, los Herrera, los Lacalle, los Sanguinetti. En el caso del Frente Amplio quizás sea un tanto diferente, pero en el Frente Amplio, por ejemplo, la sociedad que Frente Amplista se identifica más con el Frente Amplio y con su ideología, y no tanto, puede ser mañana candidato Guillermo Lanfranconi del Frente Amplio perfectamente. O sea, no hay como acá que está el kirchnerismo. Kirchnerismo viene de Kirchner. Está el macrismo, viene de Macri. El peronismo que no es peronismo, es Partido Justicialista. Era el Partido Justicialista, que después nos olvidamos que se llamaba Partido Justicialista, pero todos los ismos y todos los grupos políticos en Argentina tienen una base personal. Eso me parece que para Laura especialmente, ¿no? Claro, siempre hay macrismo, peronismo, kirchnerismo, larretismo. Ahora salió uno a decir el larretismo. Ya es una cosa. Acá nosotros somos fieles devotos del lanfranconismo. Seguimos a Lanfranconi. Pero por eso es bastante peligroso, hablando en serio, que se personalice tanto la política, porque las ideas y el proyecto que querés no sabés cuál es, porque es lo que quiere el tipo. El tipo se levanta a la mañana y dice, yo quiero estas ideas, y sigue siendo Macri. Se acuesta y se levanta y es Macri. O sea, el macrismo puede tener ciertas... Vos le criticas en Twitter una medida de Macri que dice mi líder es Macri y ya te suelta la cabra con los leones, los lagartos. Una locura. Y por eso digo, los personalismos evitan el debate de ideas. Bueno, el personalismo yo creo que tiene que ver con falta de ideología, ¿no? Como que el fanatismo reemplaza la falta de ideología, que lamentablemente es bastante usual. Bueno, acá Guillermo hacía referencia a las redes sociales, cómo circula y cómo se dan ciertas respuestas cuando uno afirma algo y se le tiran ahí a los bifes todo para defender al ismo de moda.
Pero tenemos oyentes en Hora Liberada que responden sensatamente a las consignas del programa, que no se tiran de punta como defensor, como zaguero uruguayo, ¿no? A la pierna de un noble atacante argentino. Entonces, le preguntábamos al comienzo del programa, en Hora Liberada, a los amigos y a las amigas, ¿cuándo comenzó la decadencia argentina y qué factores políticos, económicos y culturales se combinaron para llegar a esa situación? Y tenemos algunas respuestas, ya nos fueron llegando en las redes, algunas de ellas durante la semana también. Por ejemplo, a ver, tengo por aquí Martín, de Capital Federal, responde que esto ocurrió de la mano de Irigoyen con el inicio del populismo en nuestro país, que desencadenó diversos problemas sociales que devinieron en Perón luego. Dice, la entrada de 30.000 extranjeros simpatizantes del anarquismo y las políticas sociales fueron el inicio de grandes crisis agravadas por la Primera Guerra Mundial. Gustavo de Recoleta nos dice, da una extensa respuesta relacionando cuestiones políticas, sociales, económicas, pero entre los factores políticos asegura que el triunfo del Frejuri con el caudillo, muy enfermo y limitado, estamos hablando del año 73, la guerrilla insurgente de ultraizquierda, el problema interno del peronismo entre la izquierda revolucionaria de Montonero, FAP, UEF y FARC, la derecha reaccionaria del corporativismo sindical, CDO, la ultraderecha nacionalista católica y la derecha militar. La irrupción de las bandas armadas dentro del mismo gobierno, el factor militar, la desaparición forzada de personas, bueno, y todo eso que llevó al golpe del 24 de marzo del 76. Y después tenemos también la respuesta de, un segundito, por aquí, tenemos más respuestas de amigos y amigas. Carolina, mire, de Monte Grande, Carolina de allá desde el sur, por los pagos que uno supo habitar alguna vez, dice que la decadencia argentina se inicia en 1945, el factor político, económico y cultural que explica en gran parte la situación actual fue el peronismo. También, dice, desde mi visión personal, agrego que la situación actual se explica por la falta de agallas de los gobiernos no peronistas para hacer los cambios necesarios. Y hay más respuestas, pero seguramente sobre el final del programa vamos a agregar alguna más. Vamos a despedir y agradecer la visita de Daniel Pepa, que tiene un compromiso, y esperemos tenerlo pronto otra vez en el estudio. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, saludos a Gabriel, Guillermo, conocí a Laura hoy. Y la verdad que está bueno que haya este tipo de programas porque ayudan al pensamiento y a terminar con los personalismos. Exacto. Bueno, lo despedimos con un tema de Freddie Mercury, que venimos escuchando, es su etapa solista. Vamos de nuevo tema de Freddie, en su esplendor, en su etapa solista. Bueno, transitando la última media hora de Hora Liberada, ¿cuánto queda para la liberación? 30 minutos para la liberación completa. ¿Con qué seguimos, estimado? Vamos a recordar la vía de contacto. WhatsApp 11 5922 9119, Twitter @GuilloLanfran, Instagram @GuilloLanfran, página de Facebook Hora Liberada, perfil mío de Facebook Guillo Lanfran. Por ahí pueden comunicarse, opinar, dar sus preocupaciones, sus temas, sus propuestas, y lo vamos a tener en cuenta ahora o en próximos programas. Estamos abiertos a ustedes. No hacemos periodismo de actriz acá. Bien, ¿y qué me reservó para la última media hora? ¿Algún informe? ¿Estuvo hurgando los presupuestos de algún municipio? ¿Las cuentas? Me haces acordar. Sí. Los que quieran estar informados sobre cómo gastan los gobiernos de todo el país pueden leer entre 2 y 3 informes míos por semana en eldespertador.com.ar. Visiten eldespertador.com.ar y ahí van a leer cómo están gastando muchos de los municipios de Argentina: Saladillo, Salto, Pinamar, La Matanza, cuánto cobran intendentes, cuánto cuestan concejales. Mucha información ahí que vamos a hacer la semana que viene seguramente. Es información fundamental para la formación cívica, para la concientización ciudadana, porque sobre todo a nivel de municipios es el nivel de mayor contacto entre los políticos y el ciudadano, ¿no? Están ahí, lo tienen ahí, Que deberíamos debatir al alcance de la mano. Incluso tengo un amigo en Twitter que, bueno, tiene que ver cómo lo podemos contactar, que es un argentino que vive en Australia, y él vive informando en Twitter cómo son los municipios en Australia, que muchos de ellos, si no en todos, contratan un CEO, un gerente, que
que lo administran, a mucho menor costo, obviamente, de lo que son los municipios argentinos. Primero, lo que son los consejos deliberantes en algunos lugares, que son más caras que algunas legislaturas, increíble. Bueno, ahí, con ese tema de Australia y de su amigo que investiga estos temas allá y cuenta este tema de los gestores a nivel municipal, ¿no? Como una especie de CEO o de gerente, me tocó una vena sensible, porque yo he trabajado muchos años con el tema urbano, la gestión municipal, la gestión urbana, y me gustaría, ya que estás acá este tema, te prometemos a los oyentes de Oralidad aquí en Radio Nueva Fuerza, hacer un programa sobre el régimen municipal, sobre el gobierno de las ciudades, metiéndonos con el presupuesto, como venís haciendo vos habitualmente, este es tu caballito de batalla, tu gran tema, casi sos el pionero en esos temas aquí en Argentina, pero es muy interesante porque ahí hay una limitación. Nosotros tenemos un régimen municipal muy estructurado que proviene de la época colonial, una herencia de la América hispánica, y los países sajones, Australia lo es, tienen un régimen mucho más flexible. Estados Unidos tiene un régimen municipal muy interesante porque ni siquiera a veces no hay municipios, hay comunas, hay comunas donde una asamblea de ciudadanos elige esto que vos decías, lo que llaman un city manager, un gerente de la ciudad. Tal vez en pequeños municipios o en condados, ellos hablan de los condados, ¿no? También hay otra modalidad que es como una especie de conglomerado urbano donde se combinan distintos condados y ahí tienen un solo manager para todos esos condados. Y entonces sería interesante, en algún momento lo hablamos esto, para hacer algún tipo de propuesta. Esto requiere una reforma, al menos pues, si es en una provincia, la reforma de la Constitución provincial para poder adaptar estas nuevas formas estas modalidades de gobierno y gestión de las ciudades, ¿no? De los municipios. Pero es uno de los temas que no se trata justamente en los debates eleccionarios. Nadie habla de esto, ¿no? Tenemos un sistema municipal muy antiguo, poco flexible. Claro, en la época del virreinato uno ve que los intendentes o cabeceros concejales parecen pequeños virreinatos de reyes. Es increíble, a veces pueblos de 5.000 habitantes, concejales que cobran dieta y gastos de representación. Sí. Ojo, que eran muy, en la época hispánica colonial, eran funcionales y cumplían importantes funciones. Es más, creo, podríamos afirmar que la Revolución de Mayo, la revolución que supuso a posterior de la emancipación de la provincia de Río de la Plata, el otro virreinato de España, el Imperio Español, nace justamente a nivel local. Son rebeliones municipales. Lo que se revela aquí es el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso es muy importante porque suponía una cantidad de poder ciudadano concentrado en los municipios de la época, ¿no? Hasta uno podría decir que así como las provincias preceden a la nación, los municipios preceden a las provincias. Pero es un debate que no se habla de esto. ¿Alguien escuchó hablar a Mireia Larreta, a Patricia Bullrich, a Del Caño, a Massa, a Scioli, a quien diablo se hablar de estos temas? No. En algún momento se planteó la regionalización de Argentina también, y hace un nuevo modelo, agrupando provincias, ¿no? Uniendo ahí las legislaturas y demás, tal vez lo hemos hablado esto, y quedó una nada. Pues yo creo que es el nudo justamente del poder feudal donde se asientan los intereses de estos psicópatas de los que veníamos hablando en el otro bloque, ¿no? ¿Tienes opinión sobre el tema, Raúl? No, bueno, ¿cómo no voy a ir a la doctora? ¿Nos va a dar de alta hoy? ¿Nos ve bien? Vamos, parecemos normales. Ustedes, bueno. Con las cosas que se encontrarán, ¿no? No sé, bueno, menos. Claro, sí, no sé si Siempre nunca vino con todo. Sí. Tengo algo, no sé si querías agregar algo más, Guillermo. Tengo un dato, algo para comentar, hablando de locura en la política, pero esto es a nivel internacional. No sé si querías agregar algo de lo anterior o puedo pasar a esto. Te va a entusiasmar, porque es un personaje que te cae muy simpático a vos. ¿Quién? Mirá, hablando de locuras, ¿no? En Corea del Norte
su líder, ¿no? Kim Jong-un, que es el nieto, ¿no? De quien fuera el fundador de Corea del Norte, un prócer, que todo el mundo conoce porque cada tanto se le ocurre tirar un misil, hacer una prueba misilística, pasando por Japón, ¿no? Histórico enemigo de Corea. Y esta semana, alarmados, digamos, el régimen, la cúpula del régimen norcoreano, alarmado por la cantidad de suicidios, el aumento de la tasa de suicidios, han dado una respuesta digna de cualquier político psicópata de Argentina, o cualquier psicopatoide político argentino, que es prohibir los suicidios. Prohibir los suicidios. Pena de muerte al suicida. Esa pena. No voy a faltar. A ver, ¿no? Cuando uno dice, uno debate con los amigos comunistas, ¿no? Que todavía quedan, algunos socialistas, y te dicen, no, porque en realidad el socialismo, tal como lo conocemos, no es el verdadero. Claro, esto que estás mostrando, justamente. Fíjate la medida que sancionó Sí. ¿cómo se llama el gordito este? Kim Jong-un. Sí, Kim Jong-un. ¿Cómo se llama? Jorge López, bueno. Sí, es que sí, Jorge López en Mirá la Corea. medida que dictó, ¿no? Está para el chaleco esto, ¿no? Solo hay acceso a la red de internet en Corea del Norte, aprobado por el gobierno, que solo contiene información que habla a favor del régimen. O sea, nosotros estaríamos en un calabozo, en un sótano. Prohibido realizar comentarios sarcásticos acerca de su líder. Incluye criticar al gobierno indirectamente. Si el gordito es apetitoso, lo puede criticar de manera indirecta. Sí. Enfrenta la pena de muerte el que sea sorprendido con una gran cantidad de medios de comunicación de Corea del Sur, Estados Unidos o Japón. Sí, revistas. No si te ven Playboy japonés. Sí. Si vos tenés un medio de comunicación de Corea del Sur, los vecinos enemigos, Estados Unidos o Japón, te aplican la pena de muerte. Bueno, está prohibido con pena de muerte doblar el periódico, una revista, es más fácil doblar un periódico, una revista, con la imagen de alguno de los líderes, incluido Kim Jong-un, o su padre o su abuelo, doblar la imagen. O sea, cuando uno dobla el diario, dobla el Clarín de Corea del Norte, lo dobla y dobla la imagen, y eso es gravísimo. Hay claro, el suicidio como una declaración social. Insólito. El líder norcoreano considera el suicidio como una traición al socialismo. Claro, sí. O sea, ojo, si sos norcoreano y te querés suicidar, sos neoliberal. Esas son las tres motivaciones para perseguir Antes al votar a suicidio. Milei antes que suicidarte en Corea del Norte. Es un desafío social, ¿no? Como una rebeldía. No encontramos votar de Milei, no Corea del Norte. Una traición contra el país y una traición al socialismo. Pero esto ya fuera de broma, sin sarcasmo, porque también en Corea del Norte está prohibido el sarcasmo, hay una prohibición explícita del sarcasmo, la ironía contra el régimen, pero sin sarcasmos, los suicidios se producen por las grandes hambrunas, por la desesperanza de familias enteras que se suicidan, que toman la decisión de un suicidio colectivo. Hace pocos días atrás se suicidó una abuela con su nieta, después de que los padres de esa niña se habían suicidado colgándose de un árbol, ante la desesperación por el hambre, ingiriendo veneno para ratas. Y entonces lo que ha hecho el régimen, que funciona perfectamente, porque esto no es como dicen los amigos socialistas, es que en Cuba, en Corea, no funciona bien, hay un ideal de socialismo que realmente podría funcionar mejor que esto. Esto está funcionando bien, y así actúa justamente de esta manera tan disparatada, porque el comunismo es un disparate. Y ¿a quién le delega la responsabilidad? Justamente un psicópata no asume la responsabilidad y dice, bueno, la responsabilidad dar vuelta a las cosas. claro, es de los gobiernos locales. Esa dar vuelta a las cosas es típico del Exactamente. psicópata. Los responsables a nivel local, digamos los intendentes, ¿no? De Corea, que no sé cómo Y se llaman, ningún autocuestionamiento de nada. claro, tienen que hacer lo necesario para quien más bajar la tasa de suicidio. Obviamente van a tergiversar las estadísticas, que es como se Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de la psicopatía. Exacto. Está
nadie se hace cargo. Es un personaje realmente, si no fuera por lo Y trágico. la culpa es del otro. Claro, No, es grave que un país esté en manos de semejante loco, aparte de un país que está armado, que puede provocar una guerra internacional, una guerra nuclear muy potente, ¿no? Entonces, es muy grave, ¿no? Exacto, Solo sí. ver. Ahora bien, voy a... podría ser un peligro para el mundo. Sí, pero a ver, poniendo sobre... Pobres pobladores. Es verdad, sí, es un peligro político para la región, pero quería volver sobre el tema de los suicidios. Me puse a ver el ranking de suicidios, de tasa de suicidios a nivel mundial por país. Y acá hay algo interesante, que es que Corea del Norte, con este aumento de los suicidios, que tienen que ser prohibidos de alguna manera a nivel local, por una orden del Partido Comunista Coreano, se ubica en el puesto 6º del ranking mundial de tasa de suicidio. Pero Corea del Sur ocupa siempre un lugar muy importante en el ranking, en una alta posición en el ranking, siempre está primera, segunda y tercera. Pero hay por otros motivos, por la presión social y la promoción a través del trabajo, y por ejemplo el ingreso a la universidad. Para los estudiantes coreanos es muy frustrante quedar fuera del sistema educativo universitario, hacer un esfuerzo personal y familiar muy intenso, se preparan durante un año casi sin hacer otra cosa más que estudiar, y la frustración provoca una alta tasa de suicidios. Pero eso es justamente por intento de mejora, de promoción. Hay otra medida que no tengo, pero que vi en un programa que saqué estas fotos. Y está prohibido salir de Corea del Norte. Claro. Increíble, vos en Corea del Norte y estás condenado a vivir todas estas prohibiciones. Sí. Más. Sí, mira, hablando de Corea del Norte y cosas raras, ¿no? Y experiencias. Tuve ocasión de entrevistar hace unos años atrás en un programa que hacíamos con el amigo Ariel Hartlich en Quilmes, una radio a un argentino que escribió un libro sobre sus experiencias en Corea del Norte y en Corea del Sur. Un libro que él tuvo una estadía en Corea del Sur y después logró ingresar a Corea del Norte con una visa especial, con un turista bastante sui generis, ¿no? Sos un turista pero muy condicionado a moverte y a hacer determinadas cosas. Y lo primero que le hicieron hacer, era un grupo de 7 o 8 turistas que fueron a un hotel que está frente a la plaza principal de Pyongyang, y le ordenaron dejar sus cosas en el piso. Había solamente un piso para ellos, no había nadie arriba ni abajo, alojado, ¿no? Con estrictas medidas de seguridad, y cada uno de ellos asignados a una policía o a un policía que los seguía a todos lados, entre comillas como guías. Bueno, cuando salen para hacer su primer tour, se encuentran que hay un montón de gente con ramos de flores, hermosos ramos de flores. Entonces le dan a cada uno de estos turistas un ramo de flores y le ordenan que crucen la calle, la avenida, y se dirijan hacia el monumento del abuelo y del padre de Kim Jong-un, que es el actual líder, y por colocar esas ofrendas forzosamente, estaban obligados a ponerlas, y tenían que ser registrados en el momento en que colocaban, y después de eso le retiraron las cámaras fotográficas y le permitieron sacar algunas fotografías con celular que después, a la vuelta del viaje, cuando se retiraban ya de Corea, fueron revisados por las autoridades norcoreanas. Cualquier foto que atentara con lo que ellos consideran es un peligro para la seguridad nacional, que puede ser cualquier cosa, no necesariamente, uno no puede ir a cualquier base militar de cualquier país de Occidente, eso es lógico, y sacar fotos, ¿no? Porque uno puede ser espía, ¿no? Pero digamos, para ellos cualquier cosa que, por ejemplo, sacar fotos de un supermercado, ¿no? A él le pasó eso. Un supermercado que en definitiva es una puesta en escena, no existía el supermercado, era algo para que lo vieran los turistas, un supermercado falso. Tuvo la osadía de sacar una foto y se la retiraron, ¿no? se la borraron de su celular. Bueno, eso es el comunismo realmente existente, así funciona. Terrible. ¿No?
la amiga Laura Barreiro, que te reemplazó muy bien la semana pasada, nos dice, adhiero a lo que hablábamos antes, ¿no?, de la cultura política en Argentina. El problema es cultural. Saludos para todos y excelente programa. Sí, ojalá podamos algún día desterrar el fanatismo en Argentina. Lamentablemente, insisto, como decía Daniel, el kirchnerismo, que es una secta de fanáticos, ha provocado el antikirchnerismo. Y unos y otros terminan siendo, yo con esto no digo la grieta y arreglemos entre las partes, acordemos, no, yo hay posturas con las cuales no acuerdo porque no son de izquierda, de derecha, piensa para escapar eso, sino que son delitos, son asociaciones ilícitas. Pero, digamos, fanatizarse como se fanatizan muchos anti-GAM tampoco ayuda. ¿Le parece, como para distendernos un poquito de tanto comunismo y aberraciones del comunismo, de lo coreano loco que anda por ahí, hacer un temita musical de despedida? Vamos, y después volvemos y hacemos... Fanático de Freddie Mercury. Fanático de Freddie Mercury. Vamos a escuchar un tema más de Freddie, por ahí que está en punta, y gracias, Fernando. Tuvimos una noche movida, con invitados inteligentes, intercambios de ideas, diálogos enriquecedores. No hubo informe, pero hubo información. Y hubo aprendizaje. Yo aprendí mucho escuchando a Gabriel y escuchando a nuestros entrevistados. Yo aprovecharía para cerrar el programa preguntándole a Laura, como psicóloga, ¿cómo viste las consecuencias de la cuarentena, yo la llamo cavernícola, de este presidente Fernández, en la salud mental y emocional de los argentinos, ¿no? Es todo un tema para vos. Interesante, y es como un antes y un después la cuarentena, todo lo que provocó en la gente. Bueno, tiene diversas posturas, ya sabemos. No todo el mundo está a favor de la cuarentena, piensa que tuvo que ser así, otros piensan que no. Pero sí, bueno, provocó separaciones de parejas, crisis familiares, desocupación, deserciones escolares, depresiones, ¿por qué no suicidios? Crisis de ansiedad, de todo provocó. Mucha depresión en adolescentes. En todos. Ideas familiares. Creo que fue la hora de la verdad también. Toda, digamos, en épocas normales, entre comillas, la gente está ocupada. Entonces todos los conflictos de parejas, familiares quedan como tapados. Pero bueno, en la cuarentena, con toda la imposibilidad de salir, de trabajar, o de trabajar de forma presencial, bueno, todas las familias y parejas fueron expuestas a los conflictos que siempre tuvieron, que se magnificaron, se agudizaron, y tuvo muchas consecuencias. ¿Vos notaste en los últimos meses, a posteriori de la cuarentena pandémica, el aumento de casos, de consultas? ¿Te ha llegado más pacientes que sienten que lo que les sucede tiene que ver con ese periodo de encierro? Es el día de hoy que todavía hay gente que dice, no, porque después de la pandemia, como si fuera un antes y un después en la vida, todavía lo siguen diciendo, y hubo un aumento de consultas. Lo que aumentó también notablemente es el caso de adolescentes con bulimia y anorexia. Sí. Por una cuestión familiar tuve una experiencia en relación a este tema y me ha tocado ver salas de atención a niños de pediatría, no me salía la palabra, de pediatría, donde 12, 15 internaciones, el 80% eran relacionados con bulimia y anorexia. Niños de 11, 12 años, extremos, casos extremos. Y consultando con los especialistas en esos lugares, me decían que justamente se produjo después sobre el final de la cuarentena y en los primeros meses de apertura, ¿no? Notable el caso de niños, adolescentes, ¿no? Por la angustia, los temores, por no saber qué iba a suceder con su familia, con ellos mismos, con sus amiguitos. Bueno, las patologías actuales vendrían a ser la bulimia, anorexia, todo tipo de adicciones,
las depresiones también, bueno, que son provocadas por la angustia. Y la angustia muchas veces tiene que ver con lo que está pasando, con el contexto de la época, con lo que está pasando en las ciudades, en los países. Cada época, cada contexto tiene determinadas patologías. ¿Estas secuelas se superan rápidamente con el tiempo, llevando una vida normal o ya quedan en la Y persona? eso es muy personal, es muy subjetivo, depende de los recursos que tenga cada persona, tanto internos como externos. La fortaleza anímica de No para todo el mundo es lo mismo. En psicología se habla de lo único, de lo subjetivo, y no se puede uniformar a nadie en psicología. Cada persona lo maneja como puede. Hubo también muchas rupturas de pareja. Muchísimas, Sí. muchísimas. Lo que más hubo. Sí, como que exacerbó, ¿no? Si se venía mal, eso terminó de Por eso te digo, en épocas normales, entre comillas, la gente trabaja, está ocupada. Entonces los conflictos de pareja no se notan tanto. Y ahí cara a cara, empiezan a ver Pues los ahí va. defectos del otro. Es la hora de la verdad. Entonces sí, muchísimas separaciones. Sí, sí. Y peleas adolescentes con los padres. Vos habrás vivido que sos docente con tus alumnos, ¿no? Rendimientos, sus conductas, Sí. ¿has visto cambios? Vos sabés que en el caso de en la universidad, mi universidad tiene el mérito de haber sido de las primeras en Latinoamérica de transformarse en una universidad virtual. Ya llevamos como 25 años. Y en el momento de decretarse la cuarentena, la pandemia, a la semana ya estábamos dando clases. Habíamos migrado de la presencialidad a la virtualidad, sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, muchos docentes ya teníamos experiencia en el dictado de cursos virtuales. Pero curiosamente, al menos a mí en lo personal me tocó que esos 4 cuatrimestres o semestres del 2020 y 2021, que son plena pandemia, tuve los mejores rendimientos en los últimos 25 años de docencia. Muchos estudiantes aprovecharon la clase para encontrar un espacio de contención e incluso, en mi caso como docente, pero también a otros colegas, yo lo pude comprobar esto después hablando con algunos de ellos, salimos a buscar a los alumnos que se habían caído del sistema, ¿no? Y bueno, los que dejaban la materia, entonces decíamos, no, bueno, volvé, ¿no? Esto es importante, contarnos qué pasó, un problema tecnológico o de saturado, ¿no? Bueno, pero fue una experiencia, en ese sentido sí, gratificante dentro de lo duro, ¿no? De la cuarentena. Pero sí, fue un periodo de experimentación también y de confrontar situaciones críticas. Bueno, como decía, buena hora, muy rica. ¿Querés dejar un mensaje final, Laura? Cerramos el programa. Gracias por venir. Tus redes también, porque haces comentarios, ¿no? Muy interesantes. No estás tan activo en las redes, ¿no? No, yo me aburro de las redes. Me aburro, entonces tengo épocas que desaparezco. Y después vuelvo cuando ya pasó un tiempo. Así que ahora no estoy en las redes. Bueno, zafaste entonces de las redes, te escapaste. Está muy bien, muy bien, muy bien. No, bueno, me encantó el programa. Gracias por Bueno, serás invitarme. una invitada consecuente. Espero que haya estado cómoda. Sí. Que vuelva pronto. Les agradezco mucho. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes a las 19 horas, siempre por www.radionuevafuerza.com. Gracias Fernando y Gerardo por la operación. Muchas gracias.